Doctor Omar Bull Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, espero que esté bien. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos relativamente bien en un país que se desangra, en un país con masacres cotidianas, en un país con desplazamientos, en un país con narcotráfico rampante. Pero un analista como usted, ¿cómo ve las cosas 4 años después de firmarse supuestamente un acuerdo de paz con los bandidos de las FARC, pero no con los grupos residuales, no con los del ELN, no con los del EPL, no con los de los distintos grupos narcoterroristas? ¿Cuál es la visión que usted tiene, doctor Bula? Bueno, doctor Londoño, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que es importante mencionar, primero que todo, decirle a las personas que escuchan que yo no hago parte de ningún partido político y soy un analista independiente y trato de hacer el análisis lo más objetivo posible. La consecución de la paz depende de lo que llamemos paz, ¿no es cierto? La paz, comprendida como la ausencia de violencia, claramente no se ha dado. Una promesa de paz, ¿no es cierto? Esa situación en que no hay guerras ni luchas entre partes enfrentadas, esa es la definición universal de paz. Y es claro que eso no se ha logrado, usted lo acaba de mencionar, en términos del aumento de la violencia, irónicamente, un proceso y un acuerdo que debería traducirse en esta ausencia de violencia, no se ha traducido como tal. Eso es un hecho, y yo creo que todos los colombianos lo pueden ver. Ahí está un problema semántico muy grande, que se hable de la paz solamente en relación a ese acuerdo que se firmó con un solo grupo, ¿no es cierto? Como usted dice, con un solo grupo, y que a eso se le considere paz, ¿no? Eso es un acuerdo de paz. Es muy importante que los colombianos distingan entre lo que es el acuerdo de paz, que es un instrumento que supuestamente buscaba alcanzar esta ausencia de violencia, y la paz como tal, ¿no es cierto? La paz que todos queremos, que todos añoramos y que claramente no se ha logrado. Yo creo que esto tiene que ver mucho, doctor Londoño, con la legitimidad. Es muy difícil que se alcance la paz en cualquier país, no solo en Colombia, en cualquier país que tenga todas estos conflictos internos. El hecho de que sea legítimo, ¿no es cierto? Y si uno no tiene legitimidad, es decir, para los que no comprenden el concepto de legitimidad, es básicamente aceptar lo que están haciendo los gobiernos y considerarlo como apropiado y positivo para la consecución de ese objetivo final de paz, pues es muy difícil de alcanzarla, porque al fin y al cabo la paz es para los 50 millones de habitantes y no solo para aquellos que apoyan un proceso que supuestamente lleva a este fin. Es muy difícil, y eso obviamente comenzó en 2016, cuando la mitad del país se manifestó en contra del acuerdo como estaba planteado. Lastimosamente se prosiguió, y más que el hecho de que se haya, o no más, además del hecho de que se haya ignorado la opinión de la mitad del país, lo que tuvimos ahí fue una oportunidad perdida de revisar un acuerdo, ¿no es cierto? Ya que había tanta gente en contra de revisar un acuerdo y hacerlo más legítimo, ¿no es cierto? En muchos de sus aspectos, y hemos visto que este no es el caso, tanto que hoy todavía hay gente que se opone a los términos de ese acuerdo. Es muy difícil alcanzar la paz cuando la mitad de los sujetos de la paz en un país no están de acuerdo con la paz. Eso yo creo que es una cosa elemental. Por otro lado, la politización del proceso. Hoy estuve leyendo, y ayer en la noche, algunos de los comentarios que se han hecho a raíz de los 4 años de la implementación del proceso, y realmente se siguen y esto muestra esta falta de legitimidad. Se sigue politizando el asunto, culpando a partidos, se volvió una cuestión de partidos, ¿no es cierto? Entonces se politizó la paz, se politizó ese fin magnánimo que todos quisiéramos, y hoy en día lo que estamos discutiendo es un pequeño acuerdo que claramente no cubre, pequeño digo yo porque claramente no cubre todas las otras manifestaciones de violencia que hay en el país. ¿Qué ha hecho el proceso
eso en realidad, en términos concretos, yo no soy el primero en mencionarlo, aunque sí lo digo desde inclusive antes de su firma, se disparó la droga, ¿no es cierto? Colombia multiplicó por 4 la producción de droga y eso nos colocó en el primer puesto mundial, ¿sí?, de la producción de cocaína. Esto es muy importante. A mí siempre me ha aterrado, sinceramente, el hecho de que aquí en Colombia salgan a marchar por todo, por líderes sociales, contra la corrupción, contra toda una serie de fenómenos cuyo origen es claramente, o en gran parte por lo menos, el cultivo de droga, ¿cierto? Si no quitamos, lo que me aterra, es que aquí no salgamos a marchar al unísono y en grandes masas, ¿no es cierto?, contra lo que el fenómeno que más nos afecta. Somos en el mundo entero, ¿sí? Estamos comparados con otros países en ese sentido, como Afganistán, ¿no es cierto?, como Albania, por ejemplo, países que están conscientes de su gran problema de droga, ¿no es cierto?, y que por ende tratan hasta cierto punto, en el caso de Afganistán es parecido al de Colombia, hasta cierto punto de combatirla. No podemos cerrar los ojos ante el monstruo más grande que tenemos es lo que nos caracteriza. El café nos dejó de caracterizar hace mucho tiempo. Nosotros, el estigma y el estereotipo del colombiano en el exterior, y desafortunadamente justificado para todos aquellos que están por fuera de nuestras fronteras, es decir, que nuestro país es el gran productor de droga a nivel mundial. Yo que estuve tanto tiempo por fuera, creo que uno coge una cierta distancia y se da cuenta de cuán grave es la cosa. Hay una especie de trivialización del fenómeno de la droga, no solo en Colombia y en la región, y esa trivialización contradice todo tipo de cifras y de resultados, ¿no es cierto? Tenemos la región más violenta del mundo, las mayores tasas de homicidio del mundo, estoy hablando de Venezuela, de Colombia, de América Central, e inclusive la droga que se regó por el continente entero. El problema de la droga va más allá de la simple venta del simple cultivo, ¿no es cierto?, y aumento de cultivos. Aquí hay un beneficio. Parece que no miramos el lado del beneficio. El beneficio obviamente es multimillonario, lo que implica seguramente que hay mucho más capital atrás del que nos han contado, por lo menos, y también veo muy poco énfasis sobre el lavado de ese beneficio. Estamos hablando de miles de millones de dólares, que es una máquina que está funcionando mientras que hablábamos, doctor Londoño. Está en pleno funcionamiento porque no para, 24 horas. 11.000 millones de dólares saliendo por la costa ecuatoriana, 90.000 millones de dólares entre América Latina y Estados Unidos, según las últimas cifras. Son cifras que en algunos casos pueden representar casi el PIB, si las consolidamos, de algunos de los países de la región. Es un estado paralelo. En ese sentido, yo creo que no hemos contribuido definitivamente a la paz, teniendo en cuenta que básicamente lo que estamos haciendo es fomentar, ¿sí?, el elemento clave que hace que haya ausencia de paz en Colombia, y es la droga. Yo creo que esto es uno de los resultados, ¿cierto? Ese es uno de los resultados claros. Sin acuerdo de paz no hubiese habido la cantidad de droga que tenemos hoy en día, en principio. Sin acuerdo de paz la violencia no se hubiera duplicado. Es una contradicción bárbara. Saber que, por ejemplo, esa fragmentación que hay ahora hace que sea mucho más difícil luchar contra los grupos ilegales que están involucrados en el tráfico. Y como usted ve, doctor Londoño, yo recuerdo bien cuando comenzábamos las discusiones del proceso de paz, el ELN era en ese momento un grupo relativamente auxiliar. Lo que hicimos fue reemplazar un grupo por el otro, ¿no es cierto?, además legitimando a aquellos que estaban o están, eso no se sabe, aún involucrados en el narcotráfico. Yo creo que hubo demasiado énfasis en el aspecto político, descuidando el aspecto criminal, ¿no es cierto?, así de sencillo. ¿No es cierto? Una suposición de que los actores que estaban sentados en La Habana eran actores que representaban una ideología política, sin tener en cuenta,
exclusivamente, yo no digo que algunos tal vez todavía lo crean representarla, pero ignorando básicamente lo que había por detrás, que es un poder de corrupción institucional, de la política, de la economía, y eso es lo que nos tiene así. Tenemos un veneno en las venas de Colombia, hay un veneno que nos está matando poco a poco, y ese veneno no lo vemos, ¿no es cierto? Solamente nos manifestamos en cuanto a sus efectos, ¿no es cierto? Es indispensable, por un lado, abordar este asunto, y por otro lado abordar el asunto de la legitimidad, y otro más abordar el asunto del lavado de activos. Ese lavado de activos no sabemos qué está pasando, está saliendo hoy diariamente, se producen miles y miles de dólares de la droga y no sabemos a dónde van, ¿sí? Sabemos que en gran parte nuestra droga está, además, y el proceso de paz que resultó en este aumento de droga ha empeorado la situación de nuestro vecino Venezuela. Bueno, parece que tenemos... ¿Doctor Londoño? Sí. Tuvimos un corte, profesor. Adelante, por favor. Gracias. La situación de Venezuela, cuando vemos y la criticamos como si fuera un caso aislado, Venezuela vive de nuestra droga. Cada hectárea de droga que crece en Colombia representa una hectárea más de poder, si podemos ponerlo así, para el gobierno venezolano. Hemos creado una plataforma muy fructuosa o muy beneficiosa para el crimen transnacional organizado, que es claramente uno de los grandes problemas de nuestra región. No podemos ignorarlo, no podemos ignorar que la droga está acabando con América Latina. No solamente el consumo de droga, la gente lo piensa solo en términos de consumo, no, en términos de ese beneficio que crea y de la utilización de esos beneficios para socavar las democracias, socavar las instituciones, socavar los procesos electorales, socavar la democracia en síntesis, que es lo que supuestamente estamos tratando de fortalecer a través de estos acuerdos, ¿no es cierto?, como el acuerdo de paz que se firmó en Colombia. Me preocupa esa trivialización de la droga, porque parece haber habido una especie de acción deliberada para que ésta creciera. ¿Cómo es posible que entre el 2012, y si uno ve una gráfica, coincide perfectamente que entre el 2012 y el 2016, justo durante la época del proceso de paz, se multiplique la droga por 4? Eso es falta de capacidad administrativa, inclusive de un gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué no hicimos durante 4 años para convertirnos en el campeón mundial de la cocaína? Un título que es realmente horrendo para todos los colombianos. Y me preocupa también el hecho de que hay más legitimidad externa que interna, ¿no es cierto? La paz es para nosotros, para los colombianos, no para los extranjeros, no para los noruegos, no para las personas de grandes ONGs, ante las cuales el presidente actual se ha comprometido, como el Crisis Group de Bruselas, el cual ha apoyado esto, y a través de los fondos del Crisis Group y de otras organizaciones afines, se financia además la prensa que apoya ese proceso de paz en Colombia, un proceso informativo muy deshonesto a mi modo de ver, porque lo que se habla por fuera de las fronteras de Colombia es que aquí todo va bien y que la paz ha sido exitosa, pero lo que pasa en Colombia sabemos que es muy diferente. O sea que el mundo entero está convencido, ¿no es cierto?, de que Colombia tiene un proceso exitoso, que ha salido adelante, inclusive critican al gobierno por no implementarlo, pero Dios mío, este gobierno se ha dedicado a implementarlo desde el día 1, ¿no es cierto?, tanto que como mencioné hace un momento, lo defendió a capa y espada ante el Crisis, esta ONG en Bruselas, el Crisis Group, que es una ONG muy poderosa, y también ante la Unión Europea, ante los diferentes países, etcétera. Eso ya de por sí, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta de que se había ignorado la voluntad popular, ya de por sí debería al menos contentar a aquellos que saben que este gobierno, a pesar de esa
rejection, como se dice, de ese rechazo, lo sigue implementando. Entonces estamos en esta discusión de que quién implementa, que quién cumple, que quién no cumple. Creo que lo importante aquí es dar un paso atrás, ¿no es cierto?, y ver esto de manera más estructural, como quien ve un proyecto y tiene objetivos claros, estrategia clara, resultados claros y evaluación clara. Desde el punto de vista de los objetivos no se ha cumplido, no tenemos paz. Es más, como digo, se ha fragmentado y nos ha quedado mucho más difícil enfrentar el problema de conflicto interno que tenemos. Desde el punto de vista de estrategia, pues es una estrategia que básicamente no ha sido legitimada por todos los colombianos y por ende a medida que avanza pues será siempre un punto de contradicciones, ¿no es cierto?, y de controversia. La estrategia proviene precisamente de ese acuerdo básico, ¿no es cierto?, y ese acuerdo básico está lleno de falencias a mi modo de ver. Y desde el punto de vista de costo, y si uno lo ve desde otro ángulo, el de costo-beneficio, pues el costo ha sido muy grande y el beneficio ha sido muy poco. Y viéndolo de nuevo así como un proyecto concreto, ¿no es cierto?, el cual no ha sido evaluado. Yo no veo las evaluaciones formales, eso debería hacer parte del proyecto, evaluaciones formales en que realmente nos sentemos y no tengamos simplemente discusiones políticas de quién ha permitido que se implemente y quién no ha permitido que se implemente, no, un acuerdo que desde el principio nació como producto de la ilegitimidad. Es muy difícil que funcione en términos de la paz para nosotros los ciudadanos colombianos. Queremos paz, sí queremos paz, no la estamos logrando. Eso definitivamente está afectando no solamente al país, sino a la región como un todo, y tenemos este foco permanente, prácticamente aliado del crimen internacional organizado en Venezuela, lo que hace que la paz en Colombia sea muy difícil de lograr. Ese vínculo entre Venezuela y Colombia debe entenderse a mi modo de ver como un vínculo sin fronteras. El crimen transnacional organizado no tiene fronteras, ¿cierto? Esa frontera es una frontera de papel y la droga sigue fluyendo entre los dos países y se refuerzan mutuamente. O sea que yo creo que falta un verdadero examen sincero, ¿sí?, franco de los colombianos en términos de qué es lo que estamos logrando, qué es lo que estamos haciendo en relación al mercado de la droga, con relación a nuestros vecinos venezolanos y ecuatorianos que también están siendo afectados, de qué manera hemos afectado a otros países, porque no somos los únicos, ¿no es cierto? Colombia no es el único, ahí vemos en Perú también se ha disparado la droga, hay toda una onda muy incómoda de crecimiento desproporcional de la droga en la región, y estamos llegando ahora a hacer una serie de propuestas que tienen que ver con la legalización, etcétera, que puede ser o no la solución, pero esta legalización, creo que mencioné en otro programa, señor Londoño, lo importante es no si la legalización, que es lo que está proponiendo el presidente Santos y otros, a raíz del proceso de paz, no es si la legalización sea o no la solución, sino quién se va a beneficiar de esta legalización, ¿no es cierto? Hay unos intereses multimillonarios detrás de la legalización de la droga y como yo lo veo, los últimos que se van a beneficiar son los colombianos. Ahora, definitivamente, el factor lavado es de suma importancia. ¿Dónde están yendo todos estos miles de billones de dólares? ¿Para dónde van? No solo son 200.000 hectáreas de droga y las bolsitas de cocaína o los laboratorios, no, es que después viene lo más importante, después viene el beneficio, y es ese beneficio el que está manteniendo a muchos grupos políticos en el poder. El caso es clarísimo, el que está manteniendo al Estado venezolano, a todo un Estado, pues si se puede llamar a ese Estado, a esa mezcla de grupos ilícitos que reina en Venezuela y que la mantenemos inclusive a Hezbollah, mantenemos el terrorismo internacional a través de nuestra droga. Nosotros no estamos contribuyendo como país a través de esta paz a la comunidad de naciones y a la paz global tampoco. O sea que no hay ni paz en Colombia, ni somos generadores de paz por fuera de las fronteras de Colombia. Yo creo que más que verlo como una crítica, se han hecho muchísimas críticas al proceso de paz, a sus resultados, a la no fumigación, etcétera.
más que verlo como una crítica que ya tantos han hecho, es necesario parar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿En serio vamos? Al fin y al cabo son las próximas generaciones las que van a sufrir de este flagelo que sigue creciendo más y más. Hay necesario parar y volverle a preguntar a los colombianos, ¿ustedes están de acuerdo con lo que va? Para eso es la democracia, para eso hay mecanismos democráticos, para que el pueblo se pueda manifestar y para corregir el paso, no para ganarle a los otros, porque es que si uno siempre está en esa dinámica de que la paz es de los unos y no es de los otros, pues eso no es paz. Eso no es paz, la paz es magnánima, universal, es de todos, ¿no es cierto? Y si no tenemos esa conciencia verdaderamente a un nivel de abstracción, repito, de gran magnanimidad, de búsqueda real del bien de los colombianos, del futuro, de un futuro donde la violencia no haga parte del debate político, donde no haya esta fragmentación espantosa, tanto criminal como política en el país, pues nunca vamos a conseguir la paz. Eso es yo creo que eso es entendible por la mayoría de ciudadanos, y yo creo que la mayoría de ciudadanos sí dejan de lado sus orientaciones políticas y su fanatismo político, puede entender que los que nos beneficiamos o no nos beneficiamos de todo este asunto, pues somos los ciudadanos, y no nos estamos beneficiando en este momento. Nuestra reputación está en lo peor como colombianos, nuestra droga está en lo peor de toda su historia, ¿no es cierto? La violencia se ha duplicado, no se han cumplido los propósitos del proceso de paz. Doctor Omar Bula, cuánto agradecemos sus reflexiones. Estamos absolutamente de acuerdo con usted en sus observaciones. ¿Cuál paz es la que hemos tenido?